Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Un abrazo para todas las personas que van llegando y que se van conectando. Bienvenidos a nuestra octava edición de las Replay Talks, esta iniciativa de Replay Colombia para llevarles unas charlas muy entretenidas, muy interesantes con algunos deportistas colombianos con muchísimas historias, con muchísimo talento y pues con una gran trayectoria que contar y que recordar. Hemos pasado ya por el fútbol, por el ciclismo, hemos pasado por el tenis, hemos pasado por el tiro con arco también y hoy tenemos una charla con un gran futbolista, un espectacular invitado, porque aparte de ser un gran deportista con grandes consecuciones, pues siempre se ha caracterizado por ser un gran profesional, un hombre de familia, un hombre de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de muchas consecuciones. Así que vamos a invitar a... Y estaremos compartiendo con ustedes durante 50-55 minutos de una muy buena charla. Hola Parce, ¿qué Juan, ¿qué más? más? Yo no. ¿Cómo estás? Bien, vos, ¿qué Buenas haces? noches, ¿cómo va todo? Bien, vos. Hay otro Bien, trabajo excelente, en un espacio donde pueda quedar correcto. tranquilo. ¿Cómo van las cosas? Bien, vos. Ahí está Bien, bien. bien, afortunadamente. Sí, perfecto. ¿Me escuchas bien, cierto? Perfecto. Listo. ¿Cómo? Me imagino que en la casa, ¿o dónde andas? En la casa, correcto. En Medellín. Sí, Medellín. Perfecto. Bueno, llegó Juan Pablo y bienvenidos todos. A Juan Pablo le agradecemos primero que todo en nombre de Ripley y pues de todos los usuarios y de todos los fanáticos del deporte y del fútbol por aceptar esta invitación para compartir un rato de una charla amena, tranquila, de muchos recuerdos. Y pues primero, Juan, preguntarte cómo van las cosas con la cuarentena, con estos cambios de cotidianidad, de vida. Santiago, bien. Yo creo que en términos generales, bien. Como todos, creo que la mayoría tratando de respetar, obviamente, el aislamiento preventivo, cuidándonos y cuidando particularmente a los mayores, a mis padres, que ya están grandes. Luego tengo mis días, hay días que estoy más tranquilo, otros días un poco más ansioso, porque obviamente no es un escenario normal estar encerrado todo el tiempo con obviamente todas estas restricciones, pero tratando de encontrar oportunidades y ocupar el tiempo de la manera más eficiente para que los días sean lo más llevaderos posibles. Intentando, suponemos, también aprovechar tiempo para repasar, para leer, para recordar, compartir en familia. De pronto hay personas que lo habían y lo habíamos olvidado un poco, algunas cuestiones que nos gustan y que disfrutamos y que por ese afán del trabajo también de pronto se nos van pasando. Sí, por supuesto, esto ha traído pues obviamente un montón de cambios, de entender un montón de realidades o de prioridades que habíamos dejado a un costado, y eso pues también tiene que ver mucho con la familia, con los hijos, en el caso mío, con la esposa, con los seres queridos, tratar de ocupar el tiempo de la mejor manera. En el caso mío funciona tener rutinas específicas y en ellas está incluida la educación, tratar de educarme en diferentes cosas que estoy haciendo, el ejercicio que no me puede faltar simplemente por un tema de bienestar físico y mental, y luego obviamente ocupando las actividades con los hijos. Yo tengo un hijo pequeño, otros ya adolescentes, y ellos todavía siguen haciendo uno terminó ya la universidad, el semestre en casa, online, el otro terminando el colegio, su bachillerato también online, y el pequeñito obviamente con las clases y las diferentes actividades que tienen durante todo el día. Da cuenta, Juan Pablo, un punto que preguntando por la trayectoria de Juan Pablo Ángel, lo que conocemos de Juan Pablo Ángel, nos mencionaron mucho la palabra disciplina. Antes de empezar ese recorrido por la trayectoria, imaginamos que la disciplina sigue siendo un factor fundamental para estar bien y encontrar ese equilibrio pues, mental y de salud. Pues mira, yo siempre ha sido un valor, y creo que también el deporte me lo enseñó, me lo reafirmó, pero ha sido más una elección de vida. Creo que al final si uno hace las cosas con dedicación, con disciplina, con respeto, pues las posibilidades de uno encontrar éxito en ellas es mayor. Pero como hace parte de mi ADN, también yo lo veo como una actividad normal y una forma normal de hacer las cosas. Perfecto. Bueno, Juan, comenzamos por un recorrido, nos van a quedar muchísimos temas, pero nos va a encantar escuchar anécdotas e historias. Recorrido que
comenzamos desde el 24 de octubre del 75. ¿Cómo fue esa infancia, Juan Pablo, de niño, la familia? ¿Qué nos puedes contar y qué recordás, qué se te viene a la mente de esos primeros años? No, Santiago, yo siempre he dicho que soy un afortunado por el hogar en el que crecí, por los padres que tengo, no solo por la formación que me dan y me han dado, sino por el ejemplo, por los valores que me inculcaron. Mis hermanos, todo el grupo familiar en general, hemos sido muy unidos y han desempeñado un papel muy importante en mi formación personal. Y a ellos les debo un montón, el agradecimiento por todo lo que hicieron. Una infancia feliz, con los mejores recuerdos, en circunstancias muy distintas a las actuales, una generación muy diferente, con retos muy distintos. Era también una época muy complicada en Medellín, ¿cierto? Particularmente la época de mi adolescencia. Pero bueno, esas eran las circunstancias de vida y cómo cada uno de nosotros se fue adaptando a ellas. Y de alguna manera creo que esa generación fue una generación que sobrevivió a las diferentes dificultades que enfrentábamos en la época. Pero en general tengo recuerdos alegres, recuerdos amables, y vuelvo y te repito, un entorno familiar muy amoroso, muy cálido, respetuoso, donde los valores siempre estuvieron al orden del día. ¿Qué tipo de niño era? ¿Era inquieto? ¿Era Muy, tranquilo? muy inquieto, muy necio, hiperactivo, siempre tenía que estar haciendo cosas, relacionado en general con el deporte, en este caso el fútbol, detrás de la pelota siempre, jugábamos en la calle, esa era la forma como interactuábamos nosotros. En esa época jugábamos con una pelota de carey o de plástico. Sí. Me acuerdo que la chuzábamos con un alfiler para que no fuera tan dura, pero quedaba un pedazo de la pelota que todavía donde quedaba el alfiler, que si la cabeceabas te mataba. Pero bueno, yo creo que eso también hizo también formarse uno con las diferentes dificultades que suponía jugar fútbol con personas mayores, más rápidas, más fuertes en la calle, las porterías eran piedras, obviamente quebrar ventanas, lo que suponía con los vecinos, la incomodidad de la gente, cerrar las calles. Nada, tengo recuerdos muy lindos, y ahí fue donde la verdad mi introducción al fútbol y al amor por el deporte desde muy pequeño. ¿Y cómo fue ese primer amor con el fútbol, esa primera relación? ¿Con los amigos? De pronto por lo que veían, no sé si televisión, o en la familia había alguien que lo llevaba a la actividad deportiva. No, mira, no, en cuanto a la televisión no había el acceso que tenemos ahora. Un primo que era casi como mi hermano mayor, jugaba fútbol y jugó fútbol en las divisiones menores de Nacional, luego cuando fue al ejército hizo parte del equipo de las Fuerzas Armadas y era como la persona más cercana que había en mi familia que jugaba fútbol y de hecho jugaba en la misma posición. Entonces era, él, más que el primo, era como el hermano mayor. Entonces siempre Sí. era la persona como que yo miraba con respecto a tener acceso al fútbol, pero en cuanto al amor por el deporte fue desde el principio. Yo no sé por qué, porque mi papá tampoco era muy futbolero, sí, todos hinchas del fútbol, pero no era que tenía el fútbol en el ADN constantemente. El único era mi primo. Eh, y al final también en el colegio, en los torneos intercolegiados, también cada recreo, cada espacio que teníamos libre era detrás del balón. Y creo que eso iba fortaleciendo también el entusiasmo por el deporte, pero yo apreciaba y percibía el deporte de una manera muy distinta. Además, creo que el hecho de que esa selección Colombia de la época, que fue la selección de los años 90, que de alguna manera le volvió a dar relevancia al fútbol colombiano y la participación de Nacional en la Copa Libertadores que termina ganando, yo creo que eso también a esa generación joven nos acercó de una manera muy especial al fútbol y particularmente Atlético Nacional. Entonces, para mí yo creo que todo fue una combinación de muchos factores que al final terminó obviamente generándome no solo una inquietud, sino un deseo manifiesto de poder jugar fútbol. Claro, y ese proceso de Colombia para llegar al 90, antes los sudamericanos sub-20, que habían grandes equipos, y el proceso también de Nacional, cogieron a Juan Pablo de 13, 14 años más o menos, y hubo, me imagino que ídolos en esa época, grandes referentes del fútbol que veía. Sí, por supuesto. Yo creo que todos, la generación mía, tenemos una relación de afecto muy especial
con todos ellos, y me refiero a los Higuita, a los Andrés Escobar, a los Valderrama, a todos ellos, porque eran finalmente nuestros referentes, no solo porque le dieron relevancia de nuevo al fútbol, tanto en la selección como en Atlético Nacional, en ese Nacional del 89 que fue tan exitoso. Entonces, todos queríamos parecernos, y yo lo hice como hincha, entonces yo iba a todos los partidos de Copa Libertadores. En esa época la barra principal de Nacional estaba en la tribuna oriental y ese era el lugar donde todos queríamos ir, celebrar después de cada partido. Entonces tengo los mejores recuerdos de esa época, y después obviamente eso se empezó a convertir en un sueño, en un deseo, en casi que una obsesión de algún día poder pisar la cancha del Atanasio Girardot y vivirlo desde adentro, no como hincha, sino vivirlo como jugador, en circunstancias también que no eran fáciles, porque obviamente el fútbol había mucho más limitaciones y muchas más restricciones en la época. Entonces, en cuanto a mi formación, el colegio por los horarios tampoco me permitía entrenar, siempre tenía convocatoria por parte de los equipos locales, en este caso Nacional y Medellín, y habían unos nombres específicos de equipos de divisiones menores que eran muy conocidos en la época. En esa época estaba Betavideo, Río Claro, me acuerdo mucho, estaba Recamiones, bueno, equipos conocidos en la época, pero no podía por los horarios del colegio, y coincidencialmente me echan del colegio en el que estaba, y al pasar al colegio nuevo, ahí se abre un mundo de posibilidades para mí de poder empezar a jugar en las divisiones inferiores de Nacional. Y de ahí paso a la selección de Antioquia, que también la forma como estaba estructurado el fútbol amateur, la selección de Antioquia tiene una relevancia muy especial. Total. Sí. Y ese jugador que hacía parte de la selección de Antioquia ya tenía un estatus casi que adquirido dentro del fútbol amateur, y tenía una proyección muy grande para poder llegar a cumplir el sueño de ser futbolista profesional. Yo me acuerdo, yo tengo los mejores recuerdos de la selección de Antioquia, pero supongo que ahí vamos a llegar. Sí, sí. Hay varios temas ahí interesantes. ¿Por qué lo echaron del colegio? ¿Qué pasó? Por necio, nunca tuvo nada que ver con el tema académico, sí era muy indisciplinado, y en el colegio en el que estaba de 2 años, en esa época de 2 terceros, se pasaba solo a un cuarto, entonces había un filtro importante, y en ese proceso me dejaron a mí por fuera, sin haber perdido el año, habiendo ganado el año, me dijeron que no tenía cupo para el siguiente año, y al final creo que también no sabe uno si es la suerte, la casualidad o simplemente el destino conspiran para que las cosas pasen, y eso terminó siendo la oportunidad más grande para poderme dar las mejores chances de jugar fútbol profesional. Bueno, el fútbol organizado, ¿cómo se dio entonces? ¿Cuál fue el primer equipo donde empezó a entrenar ya de una forma, digamos, regular, recurrente, de una forma más seria? El fútbol organizado fue Atlético Nacional, las divisiones inferiores de Atlético Nacional. Y ahí empezó el sueño, porque si bien todavía no había llegado a la selección Antioquia, yo llegué 6 o 8 meses después de hacer parte de las divisiones menores de Nacional, vos veías por lo menos que había una escalera para llegar al fútbol profesional. ¿Por qué? Porque estaba el equipo ese que te mencionaba ahorita del 89, que eran los jugadores exitosos de Atlético Nacional, esa generación tan rica. Entonces uno veía de alguna manera que había una escalera para poder hacer todo este proceso ascendente y eventualmente llegar al fútbol profesional. Pero en muy corto tiempo fui convocado a la selección de Antioquia, y ahí empezó una historia que ya en el proceso formativo, que es muy distinto al que había ahora, vuelvo y te repito, la relevancia que tenía la selección Antioquia y el estatus que producía la selección Antioquia era muy especial. Y es una historia muy linda, la de la representación departamental, y además porque yo tuve la oportunidad, Juan Pablo, de trabajar en la Liga Antioqueña de Fútbol varios años, y con el acceso a las fotos, a los recuerdos, a tanta gente que habla, y hablar de la selección Antioquia juvenil de esa época, 93 más o menos, es hablar, yo creo que del equipo más importante de selecciones Antioquia en mucho tiempo, con usted, con Iván Ramiro, con Gerardo, con Neider, sobre todo por los nombres, porque es que yo creo que el 90, si no es el 100%, dieron muchísimo que hablar en el fútbol nacional e internacional. Sí, mira, para mí los recuerdos de la selección Antioquia fueron muy especiales por todo, porque hice parte de la generación anterior, que era la generación de los Wilmar Moreno, Chica, bueno, varios jugadores conocidos, Sí. Diego Sernalopera, bueno, en fin, muchos. Y la generación nuestra, que eran los Gerardo Bedoya, Arrey Rodríguez, Juan Guillermo Villa, Iván Ramiro Córdoba, Carlos Mario Álvarez, Neider Morantes, bueno, y un montón, Carlos Vázquez. Y
y el técnico Luis Fernando Montoya, que para nosotros fue una persona muy, muy especial. Y cuando nosotros jugábamos, que nosotros éramos la selección prejuvenil, jugábamos contra esa selección juvenil que te nombré anteriormente, los partidos en la semana eran impresionantes, eran partidos de un altísimo nivel y muchos de esos partidos los ganábamos nosotros, siendo los pelados más chicos. Y luego nosotros ganamos el campeonato nacional invictos, esa selección juvenil. Y tengo recuerdos de haber jugado en el estadio Atanasio Girardot contra Atlántico y contra Valle, y eran 32, 36 mil personas. Eso no pasa hoy con la selección Antioquia. Entonces, lo que significaba ponerse uno la camiseta del departamento y el orgullo que eso suponía para cada uno de nosotros era enorme. El cantar la chagua, por ejemplo, yo me acuerdo de esa época y nada, no tengo sino recuerdos importantes. Y todos esos jugadores, como te digo, la gran mayoría, si no casi que el 100%, jugaron fútbol profesional. O si no estuvieron a puertas de jugar fútbol profesional, y otros por diferentes historias, algunos porque los mataron antes de llegar al fútbol profesional, otros durante su etapa de futbolistas profesionales, y así en esa selección natural de una época tan difícil. Pero todos jugadores con una riqueza técnica impresionante, y la forma como representamos nosotros el departamento fue increíble. Unos jugadores por de pronto su situación económica o la de su familia, otros por condiciones o por lesiones o por todo lo que hay que pasar. ¿Qué grandes esfuerzos recuerda Juan Pablo para poder mantenerse y llegar a esa élite competitiva? Pues yo te hablo de los míos, que todos tienen una historia distinta, pero para mí todo el proceso amateur fue muy complicado porque yo tenía una exigencia familiar que tenía que estudiar. Entonces los horarios míos de estudio eran muy, muy complicados. Yo me levantaba a las 4:30, 5 de la mañana todos los días. Tenía que ir a estudiar y salía a las casi a las 2 de la tarde, y a las 3 de la tarde empezaba el entrenamiento en el Estadio Cincuentenario. Yo estudiaba en Envigado. Entonces tenía que recorrerme la ciudad con tráfico y como fuera, y el desgaste físico era enorme. Después de terminar los entrenamientos llegaba a la casa a las 7, 8 de la noche a cumplir obviamente con las obligaciones académicas, porque era una exigencia de mi papá. Entonces me costaba muchísimo subir de peso por ese desgaste tan grande que tenía. Me sentía muy cansado muy a menudo, pero nada, yo creo que al final el perseguir un sueño y todas estas cosas que suponían lo que uno visualizaba a futuro, lo hacían a uno de alguna manera manejar todas estas dificultades, pero para mí fue muy complicado. Yo me acuerdo que nos daban bienestarina para poder subir de peso y yo era el único que no podía. Y cuando me gradué del colegio y finalmente yo ya estaba jugando fútbol profesional y dejé de estudiar para dedicarme 100% al fútbol. Ese año subí 11 o 12 kilos, si no estoy mal. O sea que el impacto que tuvo el poder concentrarme en el fútbol, el dedicarme 100% a él fue muy grande en mi carrera también. Y el cambio físico fue enorme. Sí. ¿Cuánto ayudó competir y estar siempre con grandes jugadores? Porque Nacional tenía una muy buena generación, en la selección Antioquia también, y además pues, nos tiene que hablar de llegar a ese primer equipo en el que seguramente usted se encontró ídolos o referentes, cuando usted ya llegó a ese primer equipo de Nacional. Sin duda, pues mira, lo primero era el nivel de competencia que teníamos en la selección Antioquia, y definitivamente un nivel de competencia alto acelera el proceso formativo. Y en el caso de nosotros, de ese grupo, por supuesto que a todos nosotros nos ayudó a competir a un mejor nivel, porque competíamos con los mejores del país en el torneo departamental, pero además siempre competíamos con equipos profesionales. Entonces cuando teníamos un equipo de sparring, normalmente jugábamos contra los equipos profesionales del departamento o íbamos a otros departamentos a jugar para buscar preparación. Y eso pues obviamente supuso a esa generación un crecimiento deportivo muy rápido. Y luego en Nacional, lo primero fue lo que significaba para mí hacer parte de Nacional, por lo que era Nacional en mi vida. Y llegar al vestuario y estar junto a los jugadores que yo algún día había alentado de chico desde la tribuna y tenerlos al lado mío como compañeros. Y esa generación fue muy especial porque además de ser ídolos y de tener una gran admiración por todos ellos, aprendí un montón de cosas que finalmente siempre las llevé a lo largo de mi carrera, de los valores y el respeto por la profesión, y particularmente el respeto por Atlético Nacional, lo que significaba Atlético Nacional para todos nosotros. ¿Algún recuerdo en específico de haber llegado, no sé si a un camerino, a una práctica y sorprenderse por algo, por la imagen de alguien o por lo que hacía alguien entrenando? Digo yo, esos grandes jugadores de Nacional de esa época. No, yo me acuerdo de todos los jugadores en general, habían unos que se destacaban más, pero por ejemplo para nosotros René Higuita
tenía pues obviamente todo lo que significaba René en el fútbol colombiano y lo que era él, y la figura simplemente, René lo que representaba. Y René conmigo fue supremamente especial en todos los sentidos, porque primero me ayudó, siempre me acogió de la mejor manera. Andrés también fue una persona muy especial en mi carrera. De hecho, en la historia mía del debut, Andrés tiene una relevancia muy importante porque él es el que lleva a los entrenadores, en este caso a Bolillo y a Juan José Peláez, a un partido que teníamos en la clínica, en la Universidad de Medellín, en esa categoría, en esa época, la reserva se llamaba la primera categoría. Sí. Y jugamos un partido en Medellín, en la Universidad de Medellín, y Andrés llevó a Juan José y a Bolillo a ese partido a que me vieran. Y ese partido ganamos 1-0 y hice yo el gol, siendo yo un chico muy joven. Y a partir de ahí, básicamente lo que pasaba, como estaba estructurado también en esa época, nosotros entrenábamos con la selección de Antioquia y cuando no teníamos entrenamiento con la selección de Antioquia, entrenaba con el equipo profesional. Entonces yo me la pasé todo el proceso mío de divisiones menores entre los entrenamientos en el cincuentenario con la selección de Antioquia y los entrenamientos con el equipo profesional. Y esa generación para mí fue muy especial. Recuerdo que Iván Ramiro Córdoba hace unos días que charlamos con él aquí en la cuenta de Ripley Colombia, nos hablaba sobre los entrenamientos, lo difícil que era, porque él sentía que con ese nivel tan alto había que rendir un examen todos los días había que mostrar y había que mostrarse y había que venderse para poder pues ganarse un cupito ahí arriba y poder jugar. Sí, y había instaurado de alguna manera en ese vestuario Atlético Nacional un respeto por el club, por la institución, por lo que era la hinchada, por los valores o por esos códigos no escritos de hacer parte de Atlético Nacional. Nosotros nos sentíamos orgullosos, algunos podrían decir que estábamos agrandados, pero nosotros nos sentíamos que estábamos en el mejor equipo de Colombia, porque tenía la generación esa del 89 había ganado, la base de la selección de Colombia era Atlético Nacional. Entonces yo creo que lo que significaba para nosotros y el orgullo que producía ponernos la camiseta del Atlético Nacional, eso se demostraba en cada. Entonces por eso las prácticas también eran tan competitivas, eran supremamente físicas, respetuosas pero físicas, no faltaban las peleas, las patadas, pero más era por la ambición de poder estar en Atlético Nacional y obviamente quedarse con ese espacio. Sí, y los títulos llegaron también, llegó el debut, llegaron títulos locales, llegó jugar fútbol internacional. Usted seguía siendo muy joven, pero ya el fútbol antioqueño sobre todo lo tenía ya como un jugador referente y con muchísima proyección. Mira, para mí Nacional, el hecho de haber llegado a Nacional supuso un montón de cosas especiales. Lo primero era ser parte de la institución con la que yo crecí como hincha. Pero después yo quería hacer algo más y yo quería de alguna manera poder dejar el nombre mío grabado en la institución. Y esa era una meta incansable. Yo creo que era no solo el sueño, sino el motivo más grande mío de poder hacer parte de Atlético Nacional. Entonces debuté muy joven, muy rápido, por circunstancias específicas, por lo mismo que te dije ahora, porque la base de la selección colombiana de fútbol era Atlético Nacional, el técnico era técnico de Atlético Nacional, pero además ese año en particular en el que yo debuto, la Copa Libertadores también estaba al orden del día, entonces tantas competencias, tantos torneos obligaban al club de alguna manera a echar mano de los jugadores más jóvenes. Y me pasó previo a un partido contra Cali, yo estaba con la selección Antioquia, entrenaba unos días con Atlético Nacional en el equipo profesional y nada, creo que el equipo estaba compitiendo en Brasil, en la Copa Libertadores, algunos jugadores estaban lesionados, otros estaban con la selección de Colombia y dijeron, bueno, ¿quién hay? Necesitamos llevar un equipo competitivo a Cali y terminé debutando. Ese día perdimos nosotros 3-1 en Cali, terminé haciendo yo el gol del debut y de ahí empezó de alguna manera mi participación con el equipo profesional y al año siguiente es que pasa la historia de haber podido ganar un título, pero en circunstancias muy especiales porque era jugar contra el rival de patio. Y marcar. Y entrar, ¿cierto? Marcar. Yo ya ese año había jugado bastantes partidos, había tenido participación con el equipo profesional mucho más a menudo de lo que yo supuse haber tenido o me imaginaba de tener, pero ese partido específico y como estaba estructurado el formato de torneo, Nacional podía contratar un jugador en las finales y justo contrató el goleador del torneo que jugaba en el Quindío, que era Alex Comas. Y yo entro por él en la final, el jugador que habían traído para reforzarlo va a reemplazar a un chico de 17 años sin experiencia de nada y termino haciendo el gol del campeonato y a mí lo único que se me pasaba por la cabeza era que yo estaba absolutamente seguro que ese gol era el que iba a darme la posibilidad de dejar el nombre mío escrito con letras mayúsculas en la historia de Atlético Nacional. ¿Qué pensaba 2, 5, 10 días después cuando se acostaba y cuando
podía, digamos, asimilarle un poquito más ese gol que había hecho, lo que había marcado, lo que la gente le decía. No, muy difícil de describirlo porque era increíble, primero el nivel de exposición que eso me había generado, pero segundo el reconocimiento tan grande en toda la ciudad y en todo el país, porque Nacional, una de las cosas que vos descubrís cuando sos parte del equipo profesional es el reconocimiento que tiene a nivel nacional, que donde va Nacional mueve gente y eso ha crecido exponencialmente. Particularmente lo viví en mi última etapa, el crecimiento exponencial de los hinchas de Nacional en todo el país y lo que genera Atlético Nacional. Nada, muy difícil de describir, pero al final la satisfacción que me producía era eso, de haber cumplido el sueño, de haber dejado mi nombre escrito en la historia de Atlético Nacional y que eso finalmente nadie me lo iba a quitar. Bueno, todo eso, las características, lo que usted pudo hacer dentro de la cancha y fuera, además porque se le reconocía desde ese tiempo, lo llevaron al fútbol internacional y al segundo gran amor. ¿Verdad que ya era seguidor de River antes de jugar en River? Sí, fui hincha de River y el paso al exterior era un paso natural y muy simpático porque yo mi carrera nunca la vi ni la proyecté jugando en el fútbol internacional. Yo quería jugar en Nacional y así estaba, porque yo no entendía bien la profesión, no entendía bien el negocio. Entonces para mí el sueño era simplemente que algún día pudieran corear el nombre mío en el estadio Atanasio Girardot y vestir la camiseta de Atlético Nacional. Bueno, y a medida que fui jugando entendí obviamente de qué se trataba. En esa época muy pocos jugadores salían al exterior. Las referencias más significativas que teníamos nosotros en el fútbol colombiano era Faustino, que también había sido un ex nacional, pero había sido la transferencia más importante del jugador, en mi concepto, el mejor jugador que ha tenido el fútbol colombiano. Entonces, bueno, ese era un paso natural. Yo había ido a jugar un torneo preolímpico en Argentina y ahí había habido un interés de ir de River por contratarme y ese interés finalmente no se pudo materializar por unas circunstancias específicas que pasaron y otro jugador que terminaron firmando y esa llegada mía a River se pospuso. A Salas fue, ¿no? A Salas, exactamente. Sí. La historia, para no hacerla muy larga, fue Salas iba a Boca y yo iba a River y al final el director deportivo de Boca era Bilardo y Bilardo le cerró la puerta a Salas en Boca. Salas termina yendo a River y el pase mío termina dilatándose un par de años. Un par de años después termino llegando a River y fue una historia muy especial porque River me enseñó un montón de cosas que yo no entendía. El respeto por la profesión, las exigencias, la presión, la obligación de ganar todo, la forma como viven los argentinos en fútbol, que nada, y eso al final me fortaleció y me enseñó cosas que definitivamente me dieron la posibilidad de llegar al fútbol internacional, y ya me refiero al fútbol europeo, de una manera mucho más robusta. Yo siempre he pensado que los grandes deportistas, no sé el porcentaje, pero un alto porcentaje, les ha tocado hacer un doble esfuerzo y un sobreesfuerzo de entrenarse a otras horas, de buscar entrenador personal, de hacerlo. ¿En Juan Pablo pasó? Sí, pero mira, yo creo que ese es un común denominador en las personas exitosas. Para mí fue simplemente una lección de vida, es la forma como yo interpretaba las mejores chances de tener éxito. Entonces, a medida que iba escalando en mi profesión y que las dificultades se ponían mayores, eso me suponía tener que reinventarme y muchas veces tenía que ver desde lo físico, desde lo técnico y integrar todo, vivir para la profesión, descansar correctamente, alimentarme correctamente, prepararme, descansar mejor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegué a Argentina, la diferencia en el fútbol argentino con respecto al fútbol colombiano era enorme. Y al principio yo me sentía en desventaja física, me sentía menos fuerte, menos rápido, menos potente. Cuando tenía duelos normalmente perdía. Yo dije, no, esto así no va a funcionar. Entonces ahí busqué, me acuerdo, en la Escuela Nacional del Deporte en Argentina, busqué un entrenador y le dije, hombre, venga, que yo necesito que me ayude. No tenía ninguna relación con el fútbol y lo contraté como entrenador personal y después terminaron varios jugadores de River entrenando con él aparte y entrenábamos en las horas de descanso. Y él integró de alguna manera lo que era la nutrición, la preparación y el descanso por primera vez en mi carrera. Y de ahí en adelante terminó convirtiéndose obviamente en una premisa. Lo que pasa es que también el fútbol, a mí me tocó la etapa, o mi generación le tocó esa etapa transicional, donde la tecnología y la ciencia empezaron a intervenir en el fútbol y transformaron de alguna manera la profesión, o no, de una manera no, la transformaron significativamente. Y el fútbol cada día se va volviendo mucho más profesional hasta
bueno, lo que es ahora. Me encanta esa definición, nutrición, preparación y descanso. Créame que la voy a apuntar porque, y seguro mucha gente va a quedar pensando en eso y aparte porque es con un gran ejemplo. ¿Cuál fue la anécdota de ese primer partido como titular en el que le tocó tapar, en el que le tocó atajar con el buzo de River Plate? Esa fue muy simpática por muchas cosas. Al final me quedo con eso, con el haber tenido que ponerme, el arquero suplente se había enfermado previo al partido a salir a jugar, entonces ya sabíamos que no teníamos arquero suplente. Al arquero terminan echándolo a Bonano en ese partido y termino yo, decía, bueno, ¿y quién tapa? Y bueno, yo tapo, no pasa nada. Ya había debutado con gol, el primer gol lo había hecho yo a pase de Salas, Sí. pero bueno, todo lo que suponía para mí debutar en River, en un equipo que era absolutamente exitoso. Ellos venían de ganar el tricampeonato, la Supercopa, estaba Salas, estaba Francescoli, estaban todos estos ídolos de reconocimiento, no solo latinoamericano, sino mundial. Salas quizás era el jugador en mi posesión más cotizado que había en el mercado latinoamericano. Entonces imagínate, yo estaba jugando con ellos, estaba en el vestuario, me acuerdo la noche anterior había sido casi que de no poder dormir por todo lo que suponía poder debutar, y además el primer colombiano en River, para mí era más la responsabilidad que suponía jugar para un equipo como River, con mis colegas, con la generación que venía detrás. Entonces para mí el fracaso no era una opción, nunca lo vi como una opción. Con las dificultades y con las cosas buenas, yo desde que fui a River, para mí el fracaso no estaba contemplado y nunca estuvo ni siquiera en el lenguaje ni mental ni corporal. Sintió esa representación del fútbol colombiano en la espalda, porque era Juan Pablo, luego Mario Alberto, luego los colombianos en Boca, pero fue una generación para mí importantísima. Yo creo que todo Colombia fue la época en que más hemos visto fútbol argentino. Todos los partidos, la Copa Libertadores, los títulos eran casi nuestros. Yo hablo por mí, Santiago. Yo sentía mi responsabilidad y de esa forma la expresaba y trataba de vivirla. No puedo hablar por el resto de colombianos. Lo que está claro es que fue una generación de colombianos exageradamente exitosa. Lo que hicieron los colombianos en Boca fue extraordinario. Lo que pasó con nosotros en River fue magnífico. Y después el fútbol argentino, de ahí en adelante o a partir de esa generación inicial, se ha nutrido el fútbol colombiano constantemente y en general han sido historias positivas. O sea que, por eso te repito, yo creo que al final la responsabilidad nuestra, a uno le dicen siempre, usted tiene que sudar la camiseta. Yo creo que no, la camiseta hay que dejarla en un mejor lugar del que uno la encuentra. Entonces esa era la responsabilidad que llevábamos todos, pero yo hablo simplemente por lo que significaba para mí. ¿Cómo fue jugar junto a hombres tan talentosos? El caso de Saviola, de Aymar, luego Ortega, y ese tándem ofensivo de River tan ganador, pero a la vez tan disfrutable y que divertía tanto. Mira, es muy simpático porque cuando empezás a mirar hacia atrás en tu carrera, ahora que ya estuve retirado y tienen un poquito más de tiempo, porque la carrera, particularmente la nuestra, va tan rápido, los que llegamos a jugar en un nivel alto, va tan rápido que no hay tiempo de hacer un stop y mirar, porque las vacaciones son cortas, normalmente parás, inmediatamente hay selección, inmediatamente hay torneo eliminatorio, torneos, pretemporadas, va todo muy rápido, no hay mucho tiempo ni para disfrutar el triunfo ni para entristecerse por el fracaso. Pero yo llegué a la generación anterior, ahí esa nómina estaban desde Burgos, Francescoli, Gallardo, luego llegó Ortega tarde, Celso Ayala, Berizzo, Hernán Díaz, Astrada, Sergio Berti, te estoy nombrando todos jugadores, Sorín, jugadores todos exitosísimos, que muchos de ellos hicieron carreras importantes a nivel internacional. Y luego la transición a este segundo equipo, había llegado algunos jugadores que intentaron reforzar y finalmente no pudieron hacer o no tuvieron éxito en ese proceso. Por ejemplo, Juan Antonio Pise, que venía con todos los pergaminos de Europa, finalmente no tuvo éxito y tuvo que salir. Y hice parte de ese proceso de reestructuración para volver a construir otro River exitoso, que ha sido también parte de la historia de River. Y en ese encajaron perfectamente Saviola y Aymar. Y fue muy simpático porque pese a la diferencia generacional que teníamos, conectamos desde el primer día, nos complementábamos de una forma natural. El fútbol de ellos me complementaba a mí, el fútbol mío los complementaba a ellos y fuimos construyendo una relación muy especial. Y lo otro era lo que vos mencionaste al principio, lo disfrutábamos, porque al final era fútbol de corbatín.
el fútbol que al hincha de River le gustaba, que la tribuna de River expresaba. Ellos dicen que la tribuna San Martín es la más exigente y la del Paladar más difícil en el fútbol argentino, y ganarse el reconocimiento de esa parte de la tribuna siempre fue como el reto de nosotros, y muy rápidamente nosotros empezamos a jugar juntos a finales de un torneo, y al siguiente torneo, cuando cabalgamos de principio a fin, era un reconocimiento absoluto, pero no solo por la gente de River, sino por todo el fútbol argentino. Hubo goles, muchos de cabeza, definiciones con mucha técnica, otras definiciones furiosas con potencia, un golazo de taco. ¿Alguno que recuerda más o que lo haya marcado más o que le gustó más, así no haya sido importante? No, pues por supuesto que los goles a Boca siempre tienen una relevancia importante, pero en los goles de los campeonatos siempre estuve yo. En el primer campeonato que ganamos yo hice 2 goles de los 3, en el segundo campeonato también, y los goles a Boca. Después cuando pasás y revisás en el tiempo, las estadísticas mías en River fueron muy altas, de hacer un montón de goles, y yo estoy, si la memoria no me falla, y esto lo conocí recientemente, de los jugadores extranjeros con más goles en la historia de un club tan importante como River, y luego creo que soy el segundo goleador en la historia de la Copa Libertadores. Entonces, cuando mirás ya los resultados deportivos como tal, fueron increíbles, con todas las dificultades que supuso hacer parte de esa transición de un equipo y una generación muy exitosa, que ya habían o sentían que tenían que emigrar al fútbol europeo y volver a ser parte de ese proceso de reestructuración y empezar de nuevo. ¿Ya en ese momento entendías más la profesión, o en qué momento, digamos, profesional estabas para que luego se diera el paso para Inglaterra, para un equipo como Aston Villa? Inevitablemente la maduración que tiene que tener el futbolista tiene que ser acelerada, y el estar en un equipo con las exigencias que tenía River Plate, es casi que una obligación madurar y crecer. Ya sabía dónde estaba parado, ya sabía las exigencias, sabía que era ser un jugador extranjero en un club como River, donde las exigencias al jugador extranjero siempre son mayores, y yo entendí muy rápido el mensaje, que yo tenía que hacer un poco más de lo que hacía el jugador local. Afortunadamente me gané el respeto del grupo muy rápido, por el profesionalismo, por el respeto, porque conectaba con ellos en todo lo que ellos pues obviamente tenían como reglas del jugador de River, y al final creo que los resultados también ayudan, cuando pues finalmente a uno lo llevan a hacer goles y vos rendís y haces goles y eso significa campeonatos, pues ya el resto es mucho más fácil. Hubo en Aston Villa título también, Copa Intertoto, muchísimos goles, y además otra vez Juan Pablo Ángel con la bandera colombiana en un mercado donde pues, en ese tiempo sí que menos colombianos que había, nada más digamos que el recuerdo de Faustino y de Hamilton, Ricard de pronto. Sí, Aston Villa fue un tema muy particular, porque nosotros no mirábamos al fútbol inglés, nosotros mirábamos al fútbol italiano y al fútbol español. Esos eran los destinos obligados de los jugadores que se destacaban en Sudamérica. Y yo estuve en clases de italiano casi 1 año y medio, porque había estado muy cerca de firmar para 2 clubes italianos, para el Lazio y para el Parma. Y por decisiones propias, en este caso no quise ir, porque me tenían que prestar 6 meses previo a que me fuera para allá. Entonces la historia era, yo llegaba a la Lazio y Lazio vendía a Salas para ir a la Juventus. Y en otra, yo iba al Parma y el Parma vendía a la Lazio a Crespo para yo llegar al Parma. Pero en ambas tenía que esperar 6 meses, y dije que yo no me iba prestado a ningún lado, que si yo llegaba a jugar. Pocos años después, tanto la Lazio como el Parma terminan quebrando como compañías. Y un día cualquiera llegan y me ofrecen del Aston Villa. Yo no tenía ni idea del club, no tenía mucho conocimiento tampoco de la liga, sabía Faustino, obviamente por haber estado en el Newcastle, conocía a Liverpool, conocía a Manchester United, conocía a Arsenal, pero tampoco teníamos acceso a verla. Y me acuerdo de ver en internet, bueno, todos los detalles. El técnico fue y me habló, me contó, me explicó, yo investigué un poco, y al final dije, bueno, me voy a meter voy a explorar esta liga, que terminó en muy pocos años después de haber llegado, convirtiéndose en la liga más importante de fútbol a nivel mundial, pero con muchas dificultades y retos que nunca me imaginé, desde lo futbolístico, lo personal. Fue una etapa muy complicada, pero al final al final me enriqueció un montón, tanto personal como profesionalmente.
¿Influyó la familia positivamente en esos cambios? De pronto cuando había momentos difíciles, cuando había, no sé si soledad o si de pronto falta de adaptación o dificultad. Mucho, yo siempre he sido muy familiar y pues obviamente el tener un grupo familiar estable ayuda. También he sido muy cabezadura. Entonces cuando, por ejemplo, la familia tenía dificultades, yo les decía que se iban y yo me quedaba solo, como dicen por ahí, poniéndole el pecho pues al proyecto. Pero, pero para mí era más, vuelvo y te repito, el miedo al fracaso. Yo no contemplaba bajo ninguna circunstancia fracasar. Y en un escenario muy difícil, con circunstancias mucho más distintas a las que estaba, porque este era un equipo que era un equipo de mitad de tabla, cuando evidentemente yo miraba a mis compañeros y los comparaba con los que estaban en el Manchester, en el Arsenal, en el Newcastle, en el Liverpool, había una diferencia de calidad Claro. notable, y aspirar a un campeonato era imposible porque no teníamos los recursos para hacerlo. Cuando íbamos al mercado de transferencias también era un equipo que no gastaba y a ese nivel hay que ir al mercado y hay que ir no solo con plata, sino que hay que ir correctamente también. No era difícil también atraer grandes jugadores y competir contra los equipos grandes de Inglaterra. Entonces, todo eso pues supuso de alguna manera reinventarme también, reinventarme en mi posición, reinventarme en mi juego, y adaptarme a una serie de circunstancias que la verdad nunca las había vivido, porque tanto Atlético Nacional como River eran equipos campeones, equipos que peleaban por títulos, equipos que tenían unas exigencias distintas. Eran top, eran top. Juan, ¿cuánto significó el fútbol inglés y la cultura inglesa para vos como deportista y como profesional, como ser humano, como hombre de familia también? Mucho. A mí el fútbol inglés me enseñó un montón, por todo, por el respeto que hay por la profesión, por el estatus que tiene el jugador de fútbol, por las reglas que tiene también el fútbol inglés, de no hacer trampa, de ser correcto, de no fingir, de luchar hasta el final, de prepararse correctamente. No concentrábamos, o sea que te obligaba a prepararte, a cuidarte, o sea que esas tres premisas que te dije ahora tenían mucho más relevancia cuando fui al fútbol inglés. La infraestructura, todo, los profesionales que tenían, el cuidado que le daban al jugador, era extraordinario. Hablaban hace de rato de un gol, la verdad yo lo he buscado y no recuerdo el rival, por eso es difícil encontrarlo en YouTube. Un gol que tira, no sé si la puntea junto a la raya, si hace un túnel y le pega Ah, duro al segundo palo. eso fue en unos cuartos de final de la Copa Carling, en esa época, que es la Copa Impresionante. Carabao, sí, fue contra Bolton, ese equipo de Bolton de Sam Allardyce, era un equipo muy complicado, muy físico, jugaba bueno, había muchos jugadores, Ococha, y al final perdimos esa semifinal, o esos, creo que fue la semifinal, si no estoy mal, los cuartos de final, y en la llave yo jugué dos muy buenos partidos y ese fue un golazo. Un poco más por accidente que por calidad, pero fue un golazo. Golazo, golazo. ¿Hubo opción de otros equipos en Europa antes de llegar al fútbol norteamericano? Sí, mira, es muy particular porque al final, y voy a empezar con esto, siempre he sido muy agradecido y me he sentido muy afortunado por lo que me dio el fútbol. Eh, y cuando pienso de mi participación en el fútbol europeo, siempre he pensado qué hubiera pasado si hubiera podido ir a un club más grande. Y tuve opción de ir a clubes grandes, a clubes distintos, y por cualquier motivo, siempre en cada ventana de transferencia, algo pasaba y al final no iba. Y terminé jugando en el Aston Villa siempre, en un equipo que le tengo un agradecimiento enorme porque finalmente me permitió no solo estar, sino expresar mi arte durante tanto tiempo, con todas las dificultades y cosas. Pero me hubiera gustado haber podido tener la chance de jugar para un equipo que hubiera peleado por cosas importantes. Bueno, hace rato dijimos que nos tocaba avanzar en temas y lastimosamente por el tiempo nos gustaría pues ahondar un poquito más. Selección Colombia y esa generación que usted fue uno de los líderes que se quedó sin mundial, pero que creo que fue una parte importante de ese proceso, entre una generación que se iba con mundiales y otra que llegó luego, y usted marcando goles, siendo importante en algunos partidos, pero con un proceso de pronto con muchos técnicos y que tuvo algunas dificultades. Sí, mira, lo primero fue que yo hice parte de ese proceso eliminatorio del Mundial del 98 y al final terminé por fuera del Mundial. Y ese me dolió mucho porque sentía que el nivel que tenía en River
por supuesto que me daba las posibilidades de poder haber hecho por lo menos parte de la nómina. Luego, de ahí en adelante, creo que fue una consecución de errores compartidos, muchos dirigenciales, por supuesto que los jugadores también tenemos responsabilidad, pero desde la salida de Bolillo en el 98, ahí en adelante cambiaron técnicos semestres por semestres, por trimestres, por años, no terminábamos los procesos, no había el profesionalismo que tiene hoy la selección, y finalmente esa generación, que es la generación del sándwich, terminó marginada de la posibilidad de clasificar un mundial, con lo que eso significa para todos nosotros. Creo que teníamos un equipo competitivo no tan bueno como el que tenemos ahora, ni tan bueno como el que teníamos en la generación anterior a la nuestra, pero creo que era un equipo que, si hubiera sido gestionado de una mejor manera, ese equipo hubiera podido clasificar a cualquiera de los mundiales que participamos, porque nos quedamos marginados por muy poco. Pero bueno, esa fue la historia y así fue como se vivió, y creo que esa generación también le sirvió de aprendizaje a esta nueva generación para no cometer los errores que se cometieron. Yo me acuerdo que yo le decía mucho a los dirigentes en esa época que lo que significaba para el país socialmente tener a la selección de Colombia en el Mundial era muy importante, y que ellos lo tenían que ver más desde ese punto de vista, la transformación social que eso generaba, el estado de ánimo en la sociedad colombiana, y la importancia que tenía que Colombia regularmente estuviera en los mundiales, pero al final, bueno, no tuve la oportunidad de hacerlo. Sí, creo que pagaron en esa generación esos errores y luego se aprendió, pues afortunadamente, para un afortunado cambio también. Juan, luego de tantas vueltas, volver a Nacional, año 2013, y volver y ganar, volver y triunfar. Mencionaste hace un rato el miedo al fracaso. ¿No se te pasó por la cabeza de pronto volver y no estar a la altura, o de pronto que la imagen tuya de tanta calidad por tantos años de pronto quedara en entredicho para algunos, porque el fútbol y el deporte es desagradecido en ocasiones? Mira, yo lo dije cuando me fui, que me encantaría regresar a Nacional y retirarme a Nacional, y creo que muchos de los que pasamos por esta institución, en el caso mío, que nací y me formé en Atlético Nacional, debuté con Atlético Nacional y hice todo el proceso con Atlético Nacional, toma mucho más relevancia, pero muchas veces uno lo dice de forma demagógica o simplemente por decirlo, y no necesariamente se tiene que materializar en el tiempo. Cuando me plantean la posibilidad de volver a Nacional, yo ya estaba sobre el final de mi carrera. De hecho, mi cabeza estaba ya a terminar y tenía un proyecto de vida establecido en Estados Unidos. Analizando todas las posibilidades y todo lo que se venía y las cosas por las que me contrataban o que querían que hiciera parte de esto, me llamó muchísimo la atención, con los riesgos que eso suponía. Desde lo físico yo me sentía bien, si bien no sentía que estaba en las mejores condiciones, que estaba mi carrera, me había cuidado lo suficiente y estaba en una preparación óptima para poder rendir al nivel del fútbol colombiano, sin desprecio, pues, ni mucho menos, ni sin menosprecio del fútbol colombiano. Y lo tenía muy claro, que lo primero mío era la exigencia de rendir dentro de la cancha, que la gente no iba a aceptar nada distinto a que yo rindiera en el terreno de juego. Pero también tenía claro de que si no estaba a la altura, daba un paso al costado inmediatamente, porque mi propósito, lo primero y más importante, era no solo el respeto por Atlético Nacional y el agradecimiento, sino tratar de inculcarle o ayudarle a inculcar a esa generación con la que iba a compartir, que generacionalmente había una diferencia enorme en edad, lo que era Atlético Nacional y lo que significaba Nacional, y cómo se tenía de alguna manera que respetar el hacer parte de este club, y que no había nada distinto a una obligación a ganar y a ganar siempre. Entonces, cuando se empezó a conformar ese grupo y cuando yo llegué, tuvimos un semestre muy complicado, con muchos altibajos, pero desde mi experiencia y después de haber recorrido el mundo por tantos años, yo sabía que lo que se estaba haciendo estaba correcto y que el equipo estaba muy bien direccionado hacia los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto. Y al final, con muchas dificultades, en ese primer semestre terminamos siendo campeones. Y para mí fue mucho orgullo no solo haber regresado a Nacional, sino haber hecho parte de la generación más exitosa en toda la historia del club. Y que al final, pues, obviamente representó no solo todos los títulos, sino creo que una acumulación de nuevos hinchas en todo el país que muy pocos equipos han logrado. Sí, total. ¿Qué te motivaba a liderar procesos de pronto invisibles, que la gente no los tiene muy presentes, pero que querías acompañar procesos de los más jóvenes, que querías dar un ejemplo
y la verdad, con todo lo conseguido y con el nombre y con la trayectoria, no era obligación hacerlo, pero que quisiste hacerlo. Lo primero era lo que significaba Nacional para mí, la obligación en la que yo estaba de alguna manera a retribuir de cualquier forma. Después, cuando me decís que quería aparecer o no quería aparecer, yo ya estaba tranquilo por lo que había pasado en mi carrera. No era que no quería hacer más, pero no me interesaba ser el centro de mesa. Y entendí muy rápido, también porque Juan Carlos estaba ahí, que era una persona cercana desde muchos años en mi carrera, desde el tiempo de Inglaterra hasta en Estados Unidos, que habíamos trabajado juntos. Yo entendía muy bien cuál era el rol que me correspondía en ese momento. Y luego, cuando llegué, ver todo el talento que había, y la verdad es que me producía de alguna manera una gran molestia ver que mucho de ese talento podría ser desperdiciado si no se creaban unas reglas de comportamiento y de trabajo específicas para podernos darnos la chance todos, al final de ganar, de ser exitosos, y exitosos no solo ganar un campeonato, sino ser capaces de repetir el éxito en diferentes torneos y durante varios tiempos. Pero darle la posibilidad a estos chicos jóvenes que tenían todo el potencial, toda la habilidad de construir por lo menos no solo respeto por su profesión, sino una serie de compromisos, comportamientos y hábitos de trabajo que les permitieran a ellos eventualmente no solo jugar al máximo de su capacidad, sino poder emigrar al fútbol internacional. Y creo que eso fue lo más significativo, poder ayudarle a muchos de ellos a transformar sus carreras a través no solo del ejemplo, sino de todo, del acompañamiento en general. Cerrando este recorrido deportivo, ¿habrá Juan Pablo Ángel director técnico? Porque es muy completo, digamos, la parte de estudios, de capacidad, de entendimiento del fútbol en general, y podría desarrollarse y se ha desempeñado en varios roles, pero como técnico lo seduce para ejercerlo realmente. Santiago, no sé, hoy te digo que no. De hecho, hoy todavía sigo estudiando, me he preparado, pero creo que la dificultad más grande que tengo ahora es no hacer parte en el día a día de un escenario deportivo, de hacer parte de un club donde estoy en el día a día desarrollando algo técnico. Pero me parece importante de todos modos el tema educativo, sin ser lo más importante, valga la aclaración, porque en cualquier ámbito que te desempeñes, yo creo que el poder tener no solo la formación de entrenador desde la parte académica, te ayuda a tener de alguna manera simpatía y entendimiento del rol del entrenador, sea que vas a ser director deportivo, administrador, presidente, técnico, cualquier rol que vas a desempeñar, comentarista, lo que sea. ¿Por qué? Porque el hecho de poder entender la profesión, simpatizar con ella, saber lo que supone, las dificultades, los retos, desde toda la complejidad, pues, y para mí es más simplemente educarme, aprender. Y si mañana me da por entrenar, siento que tendré pues obviamente no solo la formación académica, sino la experiencia deportiva de haber pasado por lo que pasé. Qué gran recorrido. Llevamos ya, creo que 55 minutos de esta charla y la verdad que nos ha encantado muchísimo. Y antes de que se nos termine la hora del live, Juan Pablo, queríamos terminar con una rondita de preguntas rápidas, de respuestas rápidas para conocer un poco de gustos y también la parte humana. El valor que más trata de inculcar en sus hijos, en sus 3 hijos. Muy difícil. Disciplina, yo creo que Sí. cualquier cosa que hagan ellos tienen que hacerla con pasión. Me gusta que hagan y que persigan sus sueños, y que tengan respeto, por supuesto, por lo que hacen, pero creo que la disciplina podría ser importante. Los tres son muy talentosos, pero digamos que Tomás tiene un recorrido futbolístico pues un poco más avanzado. ¿Qué siente cuando lo ve jugar? ¿Lo ve tranquilo? ¿Se emociona mucho? Me da mucho gusto, Santiago, pero también esta es su historia y él se encargará de escribirla como quiera. Yo la mía la viví de la forma que consideraba que era correcta. Lo ayudo en lo que me pide. Cuando quiere un consejo se lo doy, cuando no, no. Intervengo cuando él me autoriza, y si no, esta es parte de su historia. Él me tuvo como ejemplo, tuvo acceso a un montón de cosas que muchos no han tenido. No sé si eso será malo o será bueno, pero finalmente esta va a ser su historia y creo que ha crecido muchísimo deportivamente. Se ha destacado hasta el día de hoy en todas las categorías que ha jugado, pero bueno,
está persiguiendo sus sueños y creo que lo hace correctamente porque es un chico disciplinado, muy profesional, tiene talento, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa con su carrera. Un referente por fuera del fútbol. Uf. No, yo me identifico con las personas exitosas, Santiago, y trato de, porque creo que el éxito tiene unas particularidades específicas. De cualquier forma, no sé tampoco cuál es la definición específica de éxito, pero en general la gente exitosa tienen personalidades y comportamientos muy específicos, desde la disciplina, la ética de trabajo, el respeto, en fin. Bueno, perfecto. Nos ha encantado este momento y por último yo quiero que le mande un mensaje a toda la gente que nos ha escuchado, que nos ha visto y que expresa un respeto profundo en muchos países, mucha gente de Argentina, mucha gente en Colombia, incluso algunos ingleses que estuvieron comentando ahora, y quiero que se despida de ellos y que les mande un mensaje y el agradecimiento por acompañarnos, Juan Pablo. No, Santiago, a todos un agradecimiento, a vos obviamente por el espacio, por la charla y nada, aquí vamos. Muchas gracias, una feliz noche y ojalá que todo siga muy bien, que el salud esté muy bien, que la familia también siga saliendo de este tema con mucha fortuna y le agradecemos muchísimo. Una feliz noche. Gracias, Santiago, a todos igual, que se cuiden y que de esta salimos todos. Un abrazo. Bueno, agradecimiento a todos los que se conectaron. Esta es nuestra octava versión de las Replay Talks. Nos encontramos en próximos días en Replay Colombia. Un abrazo, feliz noche.